Y en un esfuerzo titánico de producción tenemos aquí el testimonio del sociólogo polaco Zygmunt Bauman, así que Matías, si te parece, vamos al testimonio. El problema con la realidad líquida es que es tan difícil de pronosticar cómo se desarrollará y reaccionará a nuevas situaciones, crisis, dilemas de confianza o lo que sea. Y como sabemos tan poco sobre ello, nos sentimos impotentes. Si uno no es capaz de pronosticar cómo las cosas evolucionarán, no puede tomar medidas de precaución. Entonces no se puede defender, prepararse. Los hechos nos toman por sorpresa. Es una presentación muy dramática de algo que está profundamente arraigado en nuestra manera de vivir la vida de hoy en día. Por eso se llama la modernidad líquida. Es como si todo estuviera patas arriba comparado con la situación de hace 150 o 200 años, tiempo de la modernidad sólida, cuando todo parecía más duradero, más perdurable, mucho más sólido. Ahora, gente de 30, 40 años no tiene ni idea lo que va a pasar con ella cuando tengan 60 o 70 años. La planificación del futuro desafía nuestros hábitos y costumbres, las capacidades que aprendimos para superar los escollos del camino. Por eso la impresión general es que día tras día, permanentemente estamos en una encrucijada. Hay muchos caminos hacia diferentes direcciones y no sabemos muy bien qué sendero transitamos. Pero estoy bastante seguro que en este siglo estaremos luchando, intentando por todos los medios, pensando, discutiendo sobre un tema: cómo restablecer el equilibrio entre política y poder. Porque ahora la política es local y el poder es global. Y finalmente estamos todos expuestos a estas mareas de la modernidad líquida. Es como si un tsunami tras otro nos alcanzara. Y sí, era esto más o menos lo que estábamos hablando, lo que yo quería traer en debate, Jaime, que tiene que ver con, primero, esto que hablábamos fuera del aire, que es, primero, época de campaña, época de grandes debates, de grandes problemas, cambio de época, cambio de era en la política argentina. Y resulta ser que uno también empieza a escarbar, uno que ama las ciencias sociales, que está empapado, que le dedica su vida al estudio y al pensamiento de este tipo de cosas, encuentra que hay un desequilibrio, o esta gente al menos arroja como teoría, que existe un desequilibrio entre política y poder. Que la política está cada vez más localizada y el poder es un poder global. Antes que nada también conviene aclarar qué es lo que se entiende por política y por poder. Bueno, la política es básicamente tiene que ver con los asuntos públicos, a lo que apunta el término política. Polis de ciudad y ticón de asuntos. Son los asuntos de la ciudad, son los asuntos públicos, a lo que remite la política. Y el poder tiene que ver con la circulación de una fuerza, de una energía que lo que hace es te hace a vos comportarte de una forma determinada, que es la sociedad. Es decir, el término de la previsibilidad tiene que ver con vos, ¿por qué vas a la escuela? Vos, ¿por qué seguís una carrera? ¿Por qué te profesionalizás en un oficio? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Porque tenés un horizonte previsible. Vos sabés que si te dedicás a, qué sé yo, te pones un kiosco, vos lo vas agrandando y así, si te va bien a lo largo de la vida, y si no te agarra ninguna crisis letal, y si tenés buen tino con los negocios, podés progresar, tener una familia, hacer una vida, este es el gran tema, el tema normal. Una vida normal en donde trabajás toda tu vida, o te entras en una fábrica como pasaba antes, entrabas en Volkswagen, hacías carrera en esa fábrica y te jubilabas en esa fábrica. Sí, ahora no se estila hacer eso.
se estira a cambiar de trabajo a trabajo. Claro, esa va a ser la segunda parte, porque acá lo que rescataba este autor, un autor muy importante en el cual si tienen libros, si tienen la posibilidad de consumirlo, de comprarse libros de este autor, que no auspicia Patria al Hombro, pero que sí lo hace intelectualmente. Lo que está fundamentalmente es diciendo que la planificación del futuro desafía nuestros hábitos y costumbres, está queriendo decir. Y ahí también entra la cuestión de la globalidad, de la globalización, que es un fenómeno bastante particular porque uno puede acceder a los beneficios de la globalización, acceder a consumir el mundo siempre y cuando tenga las posibilidades para hacerlo, que es el gran tema de la educación, que es en donde estamos parados nosotros los jóvenes del hoy, acá en la Argentina, y las generaciones que se están formando a través de un sistema educativo que, dependiendo de la institución a la que vayas, podés salir con mayor o menor grado de capacidades, en esto que hablaba de las capacidades para superar escollos. ¿Para qué está la educación? ¿Para qué está el Estado? Es efectivamente para eso, para darte a vos herramientas, capacidades para superar los problemas cotidianos, desde un problema de salud, desde aprender un oficio, desde dedicarte a una ciencia, artista, lo que sea, formar una familia, darte la posibilidad a vos de ir a estudiar afuera, o sea, un montón de cosas que son los elementos que van a ser de tu tranquilidad. Fundamentalmente a eso se apunta. Y después también va a decir esto, de que el poder sea global, fundamentalmente a lo que está apuntando es a que hay diferentes puntos de la globalización que se han hecho mundiales y otros que no. Lo que ha alcanzado la globalización es fundamentalmente al capital, a las finanzas, al comercio, a la comunidad, a la comunicación, la criminalidad, el narcotráfico, pero no a la ciudadanía. De hecho, si vos querés viajar a Estados Unidos, Europa, necesitas visa, o necesitas ciudadanía, necesitas una carta y sos tratado como un turista. A eso es a lo que apunta también de que la política, los gobiernos son locales, el goce, el drama de los migrantes en Europa, o también acá en la Argentina. También tenés los talleres clandestinos. Hay ciudadanos que son de primera y hay ciudadanos que son de segunda. Eso también es una... No pretendo descubrir nada, Jaime, pero sí también es verdad eso, de que hoy en día los grandes problemas, este tema de la política global que no puede ser, de la política local que no puede ser globalizada, choca con estas cuestiones. Es decir, ¿quién puede ceder un poquito de su derecho para que el otro viva un poquito mejor? Hablando de Europa, con los negros que emigran, las personas que van de África, como los refugiados sirios, como también acá en la Argentina, este drama que se da y que se debate, que es, por ejemplo, los paraguayos, los bolivianos, los peruanos que se vienen a atender al sistema sanitario argentino. ¿Alguna vez escuchaste algún comentario de eso, Jaime? Sí, lo he escuchado. ¿Qué tipo de comentarios? Siempre cuidando el lenguaje de la hora, pero también está bueno verlo, qué tan crudo es el comentario del argentino, del bonaerense, del porteño sobre ese tipo de situaciones. No les agrada para nada. Esta es la cuestión de que vos decís, sí, vienen acá, le roban el trabajo a los argentinos, le sacan la salud a los argentinos y después, en el momento del 1 a 1, se llevaban los dólares de acá al extranjero. Porque eso era lo que venían a hacer muchos bolivianos paraguayos, bueno, que pasaban a dólar el peso y se lo llevaban afuera. Ahora lo estamos haciendo con Uruguay. Algunos se están yendo para Uruguay para hacer lo mismo del dólar. Sí, ese es el gran problema también que tenemos, que es que fundamentalmente nos es muy difícil ceder al otro, integrar al otro. El tema de la integración, que vos tendrás algo para decir sobre eso, ¿o no, Jaime? Sí, pero por suerte estoy integrado acá, así que te agradezco, Ale, y estoy integrado en muchos lados. Yo tengo mucha suerte. Sí, y bueno, por eso es que la integración es un proceso
que va de largo en el tiempo y que también tiene que ver con esto que es lo que falta por hacer, que es reinventar el espacio público, el espacio de discusión, el espacio de debate sobre las cosas, que esa también es lo que no se da y es lo que no se... Por eso también primero, yendo a lo trillado, ¿no? El miedo a un debate sincero entre diferentes fuerzas políticas, yendo a nuestra dirigencia, a quienes por constitución son los que van a decidir por nosotros, porque el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, como lo dice la Constitución. Ajá. Esa la sabías. Sí. Entonces, a través de sus representantes que, por consejo de asesores, y que también sería un consejo mío como asesor, es que cuanto menos hablen mejor. Lo que se te pide es que no... Cuanto menos digas, o cuanto más generales, globales, yo lo que quiero es un San Fernando mejor. Sí. Ok. ¿Qué Eso más? se suele hacer. ¿Qué más? Claro, yo quiero un San Fernando para todos. Ajá. ¿Qué? Son en ese tipo de cosas que... como lo que escuchamos la semana pasada de Scioli, la victoria que viene ahora es la victoria de todos. Uy, ahí me tira dudas y generan ciertos conflictos internos porque son palabras demasiado vacías como para que las llene yo de contenido. Y aparte uno lo llena en base a su perspectiva, experiencia. Sí, y que no es el momento tampoco para llenarla yo, porque no es que me la dice en el medio de un discurso en donde hay toda una emotividad en el medio. Me está diciendo, es una propuesta que fundamentalmente yo le tengo que dar mi voto de confianza para dirigir por 4 años al país. Está bien. Y no me estás diciendo nada. Entonces se genera la importancia de los carpetazos, la importancia de saber si saltó un escándalo de corrupción en el medio, por más chiquito que sea o por más grande que sea, o si a un fulano la mujer lo engaña. Entonces empiezan a verse esas cosas, se empiezan a dar importancia a esas cosas y no fundamentalmente a algo que también está bastante trillado, que son las propuestas. Hoy por hoy, ¿quién puede creer en las propuestas? Mira, a no ser que vos estés colaborando con algún partido, no sabes exactamente cuál es la propuesta y cómo la van a llevar. Es así, eso es lamentable de las campañas y lo que está dejando, y calculo que no va a cambiar de cara a lo que viene. Si algún pariente tuyo viajaba en un avión malayo, un misil ruso lo derribó, así que bueno, también un proyectil Buk impactó en la nave y casi todos los pasajeros están en una situación más que complicada. Pero bueno, sí, noticias que pasan. Esto es el minuto a minuto y nosotros nos detenemos un ratito para pensar la realidad, para pensar un poquito más esto que nos rodea, que es esta modernidad líquida, esta cosa aparentemente sin forma que es nuestro futuro, esta imprevisibilidad, qué va a pasar con nosotros, y todos los caminos conducen a la educación, que es también uno de los pilares a los cuales más de uno de nosotros quisiéramos saber a dónde apunta y si alguien va a mejorar la educación en la República Argentina, entre otras cosas porque tiene esta importancia, según el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, que nos va a decir qué significa este concepto de educación líquida. Vivimos en tiempos de acelerados cambios socioculturales provocados en parte por el impacto transformador de las tecnologías digitales. Son tiempos líquidos y la educación requiere nuevos modelos para construir una identidad digital como sujetos con capacidad de sobrevivir y surfear en estas aguas turbulentas. Según cálculos hechos antes de la crisis crediticia por el sociólogo Richard Sennett sobre las perspectivas de estadounidenses con alta formación profesional, se demuestra que el americano medio con estudios universitarios que entra actualmente en el mercado laboral puede esperar que tendrá que cambiar de lugar y de tipo de trabajo al menos 11 veces antes de jubilarse. En un entorno tan fluido, hablar de compromiso a largo plazo no parece natural.
La gente joven crece en medio de esta situación. Los sociólogos constatan que la mayor preocupación de los jóvenes no es tener un empleo estable para toda la vida. No lo quieren, ansían experimentar, no quieren dejar de lado ninguna posibilidad. Quieren mantener abiertas todas las alternativas. Me acuerdo especialmente de una niña de 19 años a quien se le preguntaba cuáles eran sus planes de vida. Dijo que no tenía ni idea, que deseaba una vida interesante, rica en experiencias, aventuras, etc. Pero lo que sí sé es lo que no quiero en mi vida. No quiero ser como mi padre. Hace 25 años, él empezó a dar clases y sigue siendo profesor. ¡Qué aburrido! El padre era el antihéroe, precisamente la vida que ella no quería. Y no es una excepción. La mayoría de la gente joven está entrenada de tal manera que esperan una vida llena de cambios, de nuevas vivencias. No sé cuál es la gallina y cuál el huevo. ¿Qué fue primero? No sé si la expectativa de la gente joven creó el mundo líquido o si el mundo líquido creó esta expectativa. En su libro Los retos de la educación en la modernidad líquida, Zygmunt Bauman parte de lo que llama el síndrome de la impaciencia, un estado de ánimo que considera como abominable el gasto del tiempo. Así, el consumismo característico de estos tiempos no se define por la acumulación de las cosas, sino por el breve goce de estas. Desde esta visión, se ve a la educación como un producto más que como un proceso. Así, la educación parece abandonar la noción del conocimiento útil para toda la vida para sustituirla por la noción del conocimiento de usar y tirar. Esa concepción es uno de los retos a vencer. La educación debería ser una acción continua de la vida y no dedicarse exclusivamente al fomento de las habilidades técnicas. Lo importante es formar ciudadanos que recuperen el espacio público de diálogo y sus derechos democráticos, para así ser capaces de controlar el futuro de su entorno y el suyo propio. Cuando el mundo se encuentra en constante cambio, la educación debe ser lo bastante rápida para apegarse a este. Estamos ante la educación líquida. Y bueno, pasaba aquí la segunda y última parte de esta entrevista. Nosotros en Facebook estamos publicando más entrevistas de este autor polaco para aquellos que no lo conozcan y que de repente les despierta algún tipo de interés este tipo de concepciones como el tema de la educación líquida. Y lo que le quería consultar a Jaime es primero y fundamental, en la primera parte de la entrevista lo que estaba el sociólogo cita un caso de una chica cuyo alter ego, cuyo espejo opuesto era el padre. ¿Vos creés que en la juventud de hoy en día está esa cosa de ver al padre o ver a las generaciones anteriores como algo a lo que no se quiere imitar? Sí, exactamente. Por eso la muchacha decía que no quería ser como el padre, que tenía no sé cuántos años en el mismo trabajo. Claro, 25 años aburrido. Enseñando, claro. Entonces, toda una vida, es esto que hablábamos de la trayectoria en la empresa, de dedicarse toda su vida a una misma cosa, a lo que apunta fundamentalmente, o la modernidad, al menos esa que nosotros, de hecho, qué sé yo te hablo de mi caso particular. Yo tengo hasta 3 trabajos ahora. Y a lo largo de mi vida hice otros más, así que yo estoy en más o menos en 4 o 5 trabajos diferentes, todos relacionados, pero ninguno iguales a una carrera como es la ciencia política, que no tiene una forma específica, o sea, no salís como con una utilidad mecánica como el abogado, por ejemplo, que tiene ahí un campo de acción determinado, que tiene ahí una profesión marcada, o con el contador o el médico. Sí, pero el abogado tiene varias ramas de abogacía. Claro, pero a lo que apuntaba es que el trabajo de abogado es
es dentro de, siempre va a ser dentro de un juzgado, sea laboral, contencioso, económico, lo mismo que la aspiración a el poder judicial. Son carreras que ya están marcadas diferente a ciencias. La ciencia tiene esa cuestión de que la ciencia siempre va atrás del conocimiento, siempre va en busca de el conocer, el saber, el comprender, sobre todo en algo tan volátil como es las sociedades de hoy en día, y más todavía con la juventud. Hay elementos aunque ya no son de mi generación, sino que son de nuestra generación, Jaime, sino que son de generaciones mucho más nuevas. Los chicos de 16, 17 años razonan distinto a como lo hacemos nosotros también. Y tienen información ahí a la mano. Sí, son los que se llaman esto de identidad digital o nativos tecnológicos. Yo, por ejemplo, yo tuve mi primer celular a los 17 años y hoy a los 12, 10, 8 ya tranquilamente puedes ver a un chico con un teléfono. La absorción de la información es de muy temprana edad, o sea, estás hablando también, por ejemplo, lo que es educación sexual. En esto de la modernidad líquida también lo podés trasladar a esa cuestión. Vos tenés gente de 40, 50 años en donde la sexualidad era una cosa que no se veía hasta que, o sea, es un re tabú, muy tabú. Sigue siendo en parte. Sí, pero hoy en día es otra cuestión, porque qué sé yo, uno ya de adolescente o de preadolescente ya empieza a tener nociones. Información hay. Sí, información hay que buscar. ¿Vos sabés de qué forma? O sea, la del repollo no sé si la siguen diciendo, como nacen los bebés con la cigüeña, con el repollo, cuando se corta. No, creo que no. Se corta muy rápido eso. Ya hoy en día esa información se consume todo el tiempo, o sea, a eso también apunta de esta cuestión de que a dónde tiene que apuntar y a dónde no tiene que apuntar la educación. Que es por ahí el gran proceso, esa es la gran falta, o por qué en los adolescentes la educación o la escuela no despierta el entusiasmo, o por qué también las situaciones escolares desbordan al docente. Entre otras cosas, vos tenés diferentes etapas. En un magisterio, en un primario, vos tenés a los docentes primero conteniendo situaciones que vienen de la casa. Desde situaciones de violencia, de maltrato, de ansiedad, de falta de atención. Cualquier tipo de cuestiones, la criatura la refleja también en el aula. Entonces por eso también vas a ver que va a intentar llamar la atención. Hay cursos más amenos, cursos más complejos. Pero en el adolescente el fenómeno que se está dando es esto que se explicaba acá. Que es de qué forma la escuela puede llegar a motivar, puede llegar a ser útil para una persona. Hoy te enseñan dentro de una misma jornada, desde matemáticas, ciencias naturales, la idea clásica de la escuela de englobar todo, darte un conocimiento de todo, meterlo en una cabeza y bueno, salir al mercado laboral o salir a la universidad. Ya no sirve. Es una dinámica muy estática, así tipo The Wall de Pink Floyd, en donde te sentaban, te metían en información, absorbés, aprobás, y bueno, listo, a la otra maquinaria de conocimiento, que es la universidad, o si no, al trabajo, a buscar trabajo, pibe. Lo que hoy está, la gran crisis que está generando es esto que se venía hablando. Es esta dialéctica, es esta dicotomía, es este enfrentamiento entre el conocimiento mecánico, entre enseñarle a una persona a un tipo de razonamiento específico o enseñarle a pensar. Esas son las dos grandes cuestiones, o por lo menos por dónde va la cuestión, en donde la educación no tiene que tener una forma estructurada, sino que a lo que tiene que apuntar, o al menos eso es lo que está tratando este informe, es cuando dice que a lo que se debe apuntar la educación es a la recuperación del espacio público de diálogo y al fomento de los derechos democráticos. ¿Qué crees vos, Jaime, que está queriendo decir con esto? Fomentar el espacio público de diálogo. ¿Para qué puede llegar a servir eso en nosotros, por ejemplo? Para fomentar las ideas de cada uno. Pero en la escuela, vos que trabajás, ¿no están dando educación cívica? Sí, bueno, pero esa es la gran cuestión, de que no solamente en la escuela se tiene que dar esas cosas. Por ejemplo, el municipio. En esto de los poderes locales, cómo hacer para
potenciar a los derechos democráticos. Eso también, la educación se da por los estímulos del Estado, o sea, también hay que verlo no solamente como una escuela, sino como el Estado. El fomento de los derechos democráticos a lo que apunta es a enseñar, educar al soberano a rendir cuentas y a respetar al otro. Eso es la democracia también. Es el exigir de parte del otro, de parte del Estado, por ejemplo, cuentas claras, en qué se gasta la guita del comedor, en qué se gasta la guita de infraestructura, a dónde va la plata destinada a esto, a lo otro, qué es lo que se está haciendo para mejorar la calidad de la salud. Fundamentalmente apunta a eso. Dentro de lo que es la política de cultura, por ejemplo, si en vez de contratar por 350.000 pesos, que estoy tirando al aire, a un artista de primer nivel, ¿por qué eso no se destina a otra cuestión? A fomentar el artista. Diálogo significa eso, es el logos, es el conocimiento entre dos. Si a vos te venden pan y circo todo el tiempo, y si a vos no te están generando, si no, fíjate también las vías de contacto que el ciudadano tiene con los candidatos para llevarlo a la política de las campañas. Vos no tenés forma de acceder a los candidatos, de decir, bueno, un momento en donde vos puedas tener algún tipo de consulta, una ida y vuelta. Son gente que está en otra esfera. Sí, parece. Sí. A no ser que esté metido adentro ya. Y ni así. ¿Ya con eso? Y ni así. Es decir, no hay un ida y vuelta. Hay una cuestión de estarte bombardeando con información todo el tiempo. Así tipo publicidad. Es show. Publicidad. Fotos, por eso fotos, luces, marketing, etcétera, etcétera, etcétera. A eso es a lo que apunta fundamentalmente. Una es la dinámica del consumo. Y otra cuestión es el fomento del diálogo, del conocimiento, el saber qué es lo que pensás vos. Dudo que poca gente sepa mejor que vos lo que es una situación como la tuya, lo que es estar en una silla de ruedas, por ejemplo. Yo la puedo pensar 1000 veces, pero vos la vivís todos los días. A eso es a lo que apunta. Eso de que vos vas a hacer educarte a vos en derechos democráticos es hacerte a vos la persona más conocedora, o que más sepa, o que más pueda aportar a la sociedad para mejorar en ese aspecto, por lo menos. Siempre y cuando uno quiera. Es que por eso uno quiere en la medida que se lo estimule, en la medida en que se sienta parte. Si vos no te sentís parte, te aislás y tenés esas tendencias antisociales. Entonces, cuando vos te integrás a una comunidad, que es esta también la otro debate que no dimos, que tiene que ver acá, que es la diferencia entre una red y una comunidad. Una red directamente te puedes desconectar muy fácilmente. En cambio, en una comunidad vos sos parte de algo que es común, por eso es comunidad. Es un conjunto de comunes, una comunidad. Y a esta cuestión se apunta, al diálogo, los fomentos de los derechos democráticos. ¿De qué forma yo puedo poner lo mejor de mí para mejorar la vida de la comunidad? Más allá de ganar o no una elección. Acá, por eso la política, sacala de esta cosa que tenemos acá. La política es algo mucho más sustancial, mucho más lindo. Porque mediante la política es en donde vos podés, por tus ideas, hacerlas realidad. Que es vos, si yo tengo una idea de crear un instituto, por ejemplo, de fomento de capacidades motrices, ponele. Y es a través de la política en donde vos vas a poder juntarte con otra gente que también está interesada en que lo tuyo funcione, o que tiene ideas mejores que las tuyas, las ponen en discusión, llevan adelante proyectos, compiten por un presupuesto, se les otorga el presupuesto, van adelante y ocupan todas sus energías en hacer algo para la comunidad. A eso es a lo que apunta con, primero, recuperar el espacio público del diálogo, y segundo, ir hacia aumentar los derechos democráticos, que también son los derechos humanos. O sea, una cosa es tener derecho a acceder a una pensión por discapacidad, otra cosa es el tener el derecho de protagonizar o de ser parte de una comunidad. Que ese es un derecho que, por más que esté en la Constitución, también hay del dicho al hecho hay un largo trecho, ¿o no, Jaime? Exactamente. Que esa es la gran diferencia, o la gran cuestión a tener en cuenta en ese salto que hay que pegar, que es decir, bueno, sí, me reconocen los derechos, tengo que esperar del Estado a que me den la pensión, a que me den esto, a que me den lo otro, pero también hay otra cuestión, que es cómo yo me siento parte.
cómo yo soy parte, cómo es que a mí, por ejemplo, nadie me escucha en... ¿Qué tenés para decir, por ejemplo, en temas de mejorar? Bueno, habría que mejorar las rampas, la educación. ¿Te acordás lo del otro día, Magalí? Claro, bueno, por eso sí, fundamental. El tema de las rampas de la accesibilidad. Vos decís, tenés un tramo de tu casa hasta la radio 4 cuadras. ¿Cómo puede ser que nadie me escuche, nadie me dé bola para decir, arreglan las veredas? Acá hay gente que necesita transitar libremente por el espacio público, o sea, cosas básicas. En ese tipo de cosas a lo que apunto. Bueno, después otras cosas, Jaime. Bueno, la educación, la salud, yo no conozco mucho porque yo tengo a través de una obra social, así que... Claro, no tenés PAMI, afortunadamente. No. Sí, eso No la verdad es un PAMI. privilegio. Así que no sé mucho, pero vos que estás metido en el tema, seguramente tenés mucho más para hablar. Sí, con el tema PAMI, la verdad es que sí tenemos demasiado para hablar y quedan muy pocos minutos, pero es a la hora de igualar, a la hora de generar ciudadanía. El PAMI no muchas veces soluciona problemas, pero en lo que es, al menos en experiencias personales, los profesionales del PAMI, al menos a mí me han dejado mucho que desear. De hecho me han dejado sin abuela los profesionales del PAMI. Así que imagínate si no les tengo una imagen poco agradable. Me han privado de una cosa muy, muy importante. Pero qué sé yo, es historia y bueno, de ahí para adelante. Eso también hay que superarlo, ese tipo de cosas. Pero por eso te digo de que hay muchas cosas para mejorar. Y dejándonos por eso y generando este tipo de climas de debate, en donde uno lo chicanea al otro para ver si debaten, que uno aparece por el exterior y habla a Cristina, y en ese tipo de cosas hay demasiado ruido para una decisión tan importante. Eso es lamentablemente lo que yo estoy viendo. Y coincido con vos, en todo publicidad y mucho ruido y no hay nada de fondo. No hay nada, viste, concreto. Queda todo ahí como si fuese una nube. Sí, ese es el gran problema. Por eso esperemos a que, si de haber segunda vuelta, se aclare un poquito el panorama ya con la dispersión de las cosas, porque también es fácil caer en la redundancia esa de que, por ejemplo, Rodríguez A te puede prometer lo que vos quieras y total no va a ganar. Del caño. Stolbizer, ¿sabe? Ya está todo bien, compiten, pueden ganar todo lo que vos quieras, pero vos sabés que son muy escasas, prácticamente nulas, las posibilidades que tienen de ganar. Entonces de hecho ya Stolbizer dice, ya con votar no hace falta ni que esperar al final de la urna, ya ganaste. Qué sé yo, es un mensaje medio pavo. Pero es un mensaje. Ellos pueden proponerte desde la patria socialista hasta ser Estados Unidos de acá a 4 años. El ejército que sí, tener 6 flotas mercantes, etcétera, todo lo que vos quieras. De ahí a que ganen es otra cuestión. A 5 puntos anual o algo así. Sí, te pueden vender el oro y el moro, como ha pasado siempre. Ahora la verdad de la milanesa la tienen los candidatos que compiten seriamente por la cuestión. Y cuanto más alejado estés, más extremas o más radicales van a ser las propuestas, como es el tema de Massa y el ejército, que es un tema que estaría bueno debatirlo más en detalle la semana que viene. Así que trataremos de invitar gente del Frente Renovador para que nos expliquen cuál es el rol de las Fuerzas Armadas y demás fuerzas. También la idea es la semana que viene darle un pequeño espacio a cada uno para que se dirija a la audiencia, más allá de haber hecho el debate. Pero bueno, de cara a lo que viene, eso fundamentalmente. Jaime, no sé si te diste cuenta, pero son las 17:55 en toda la República Argentina y hace 20 grados 4. O sea, hermosa la temperatura, pero mezquino, tacaño y cruel el reloj para nosotros. Nos quedan muy pocos minutos. Matías, ¿cuántos minutos nos quedan? Exactamente, nos quedan 4 minutos, así que bueno, palabras finales de Jaime Maniglia. Bueno, para mí me resultó muy interesante esta charla y escuchar al señor... Sociólogo polaco, Sociólogo polaco. Fue muy interesante. Y quisiera mandar un saludo a la gente de Carrefour de la Vuelta a mi Casa en la avenida Perón y Ayacucho y Chacabuco, porque son muy amables conmigo siempre.
y con la gente Y nos en están general. escuchando. Seguramente, seguramente.